Mi nombre es Walter Omar Carrizo. Yo presté servicio en el buque de la Armada Argentina, ARA Crucero General Belgrano, y estuve desde el 16 de abril del año 82 hasta el 2 de mayo, que fue el día que nos hundieron. El crucero ARA General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. Fuimos atacados por un submarino inglés, el Conqueror que se llama. El buque nuestro inmediatamente se puso de costado, se escoró, como se dice. Tuvimos que aplicar todo lo que nos habían enseñado, cómo teníamos que hacer, por dónde desembarcar. Fue complicado porque nosotros empezamos a ver compañeros nuestros heridos y heridas de distintas magnitudes. Hay gente quemada, sin cabello, compañeros que uno los había visto en un rato antes que estaban bien y después estaban totalmente todos quemados, y eso, bueno, eso me impactó mucho a mí, a mis compañeros. Tuvimos la suerte que pudimos llegar a la cubierta principal y ahí tuvimos que esperar que dieran la orden, porque tampoco sabíamos bien qué había pasado. Cada uno se tiene que parar frente a su balsa salvavidas. Por balsa entran 20 personas. Cuando dan la orden de abandono del barco, porque era ya, no se hundía, entonces teníamos que tirar nuestra balsa y después tirarnos sobre la balsa para poder naufragar. Bueno, ahí encontramos también, nuestra balsa se pinchó con las mismas chapas del buque, entonces se nos complicó, tuvimos que tirarnos, yo con otro compañero nos tuvimos que tirar al agua para tratar de despegar del barco, porque bueno, lo que se dice es que cuando el barco se hunde, con la misma succión se lleva a las balsas que están cerca. Subimos a un bote de goma, que ese bote estaba tratando de sacar a la balsa que se había enganchado con el barco. Pudimos por suerte subir, estuve en el agua, yo tuve poco tiempo, tal es así que es poco tiempo, pero bien fría que estaba el agua. Y tuve al principio congelamiento en las dos piernas y una herida cortante que ya la tenía cuando subía a la cubierta principal en mi pierna izquierda. Las olas superaban los 7, 8 metros y nosotros teníamos, cuando una balsa subía, la otra bajaba. A las 16 empezó a hundirse el barco, a las 17 se terminó de hundir y bueno, nosotros hasta el día lunes, 11:30 de la noche, fue que nos rescató un buque argentino. El sonido, imagínate cuando vos estás en una sala donde hay máquinas y vos ya estás acostumbrado, todos los días te acostás y todo el tiempo estás, y de golpe fueron los dos torpedos, porque es más, ni sabíamos nosotros que eran dos torpedos, porque nosotros estábamos abajo del barco. Escuchamos la explosión y escuchamos que comenzó a hacer un sonido, a disminuir, como un pitido así largo, y se paró el barco y el buque quedó ahí. Algo que haga todo el tiempo y después que haga... Y ahí fue el final del ruido y después no se sintió más nada. El olor también tenés tan penetrado el olor particular del barco, del buque, la sala de máquina, ahí están las calderas, y cuando pegaron los torpedos había un olor como a pólvora, una cosa así, y a los motores, a los talleres, ¿viste? Cuando uno va a un taller percibe ese olor. Y muchas veces, después de eso, yo he llegado hacia lugares y he percibido ese mismo, o muy parecido. No, la imagen impactante. Ver a un buque de 184 metros de largo, alto, con muchísimas toneladas, con muchísimas, eran 1093 tripulantes,
ver inclinado semejante buque y yo en la balsa y ver que el barco se me iba a venir encima, esa imagen la he tenido y la tengo muy en mi mente y después ver cuando comenzó a hundirse, porque nosotros nos alejamos de ahí, empezó a hundirse el barco lentamente y ver algo que era nuestra casa y que de repente se hundiera y no verlo más. Eso fue muy impactante para mí. La sensación que es el frío del agua. Imagínate ahí, sensación térmica 20 grados bajo cero, el agua muy fría, estar con ropa no apta para estar en el mar. Me ha pasado que, por ejemplo, me he ido a algún lugar al mar, he ido a veranear, una cosa así, y cuando he sentido un poco la profundidad, a pesar de que sé nadar, he sentido la misma sensación de cuando estuve tratando de salvar mi vida. Con el tema de los sabores, puede ser el pan. El pan se hacía en el barco y tenía un sabor particular. Y después no he sentido, no he percibido ese sabor a ese pan que comíamos en ese entonces. La guerra y lo que me pasó, bueno, es algo que pensé que el día que me llegaba a pasar, dije, bueno, tengo que aplicar todo lo que sé. Y lo hice porque el fin era defender nuestra patria.